Buenas tardes a todos. Estamos en esta oportunidad reuniéndonos de acá desde el Hospital Público con el tema de óxido nítrico, el uso, el tipo e indicaciones y la experiencia de la maternidad Sardá. Por eso tenemos nuestros invitados del día de hoy, que es el doctor Javier Meritano, médico de planta de la terapia intensiva de la maternidad Sardá, y el licenciado Gustavo Villalba, que es supervisor de neonatología y también participa, es integrante del grupo de enfermería de neonatología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, estamos muy contentos por tenerlos, ansiosos, por también nosotros que estamos iniciando con esto, el óxido nítrico, así que agradecidos por su presencia. Dejo la palabra a Ahí lo veo, ahí está Gustavo, sacándose los elementos de protección personal como corresponde. Sí. Bueno. Hola a todos. Bueno, en realidad Javier Meritano y Gustavo Villalba son bastante humildes, son muy humildes, porque dicen como médico de planta, pero todos sabemos la trayectoria del doctor Meritano en la maternidad Sardá, también en la Sociedad Argentina de Pediatría, en el grupo de CEFEM. Ya nos visitó cuando hicimos el curso de neonatología y de especialidades. Trabaja también en sanatorios privados, es un médico con gran experiencia en asistencia respiratoria invasiva y no invasiva de los recién nacidos. Ha participado de trabajos igual que Gustavo, a quien agradezco su participación en nombre de la unidad y de todo el personal de enfermería. Es bueno que estemos comunicadas dos maternidades que tienen el mismo perfil. Somos maternidades públicas, las dos superamos más de 6.000, 6.500 partos, padecemos las necesidades de todas las instituciones públicas, pero al mismo tiempo tenemos el empuje y el crecimiento de las maternidades de referencia. De modo que les doy un caluroso abrazo a la distancia a Javier y a Gustavo por vuestra generosidad de estar con nosotros. Somos, más que recién nacidos, todavía estamos intraútero con este tema del óxido nítrico, pero confío en la capacidad del personal de la unidad de neonatología que seguramente a esta técnica la va a poner pronto en línea, y confío en los médicos, en el grupo de óxido nítrico, en el personal de enfermería, en sus conductores, y espero que esta sea la primera de una larga experiencia de conectividad con y sin pandemia, con una de las instituciones que han marcado el rumbo de la neonatología en Argentina. Así que dicho esto, bueno, vamos a escuchar con atención y les pido a todo el personal de neonatología que no tengan vergüenza o temor o estén guardados, que no quieran preguntar. Pregunten todo lo que hay que preguntar, porque de esto se trata, aprender una técnica nueva, aprender el funcionamiento de un equipo nuevo y la administración de un medicamento que nos ha resultado tan caro conseguirlo en tiempo. Me ha costado no menos de 7 años. Así que gracias, Javier, por estar, también Gustavo. Tienen la palabra ustedes manejen esta sesión a partir de ahora, y le agradezco a Diana y a Fernando que han estado siempre presentes en esta organización. Bueno, primero agradecer a Mario su generosidad y sus palabras. La verdad que lo que más coincido y más me gusta es que somos una maternidad casi hermana, porque somos muy parecidos en cuanto al perfil. Somos una maternidad pública con muchos partos, con dificultades en la población que asistimos, con dificultades socioeconómicas importantes, y una maternidad, como muchas maternidades públicas, que para conseguir
cosas para nuestros recién nacidos y familias, hay que pelearlas, hay que gestionarlas, y Mario lo sabe y es un ejemplo de gestión a nivel país, y nosotros estamos con Gustavo en la maternidad también, que a veces parece que la maternidad referencias como son las nuestras tienen todo, no, lo que tenemos porque lo peleamos, y no solamente tenemos una función de médicos asistenciales, tenemos que gestionar y tratar de justificar por qué queremos las cosas. Y así como Mario le ha llevado 7 años conseguir esto, a nosotros también nos llevó mucho tiempo conseguir el óxido nítrico. Si bien ya hace más de 8 años que tenemos la experiencia de óxido nítrico y sabemos que es un elemento importante para el bienestar de nuestros recién nacidos, hay un montón de cosas que van surgiendo todos los días, en todos los estudios y todo esto que estamos permanentemente actualizándonos, que sabemos que son beneficiosas para nuestros recién nacidos, y bueno, estamos en un país difícil donde la salud pública lamentablemente recién se ha valorizado a través de esta pandemia. Ahora todos se han acordado que es importante que la salud pública sea la nave insignia de un sistema de rector de un país, y espero que esta pandemia que nos tiene a todos conmovidos y nos tiene a todos con distintas normalidades de funcionamiento a nivel laboral y a nivel familiar, deje como enseñanza que los sistemas de salud público tienen que ser fuertes en todo momento, porque si no es muy difícil responder a las necesidades de nuestra población como es la que tenemos actualmente. Yo les pido, como para romper un poco el hielo, que no esperemos al final de la charla para hacer las preguntas, paren cuando quieran, vayamos hablando sobre la experiencia que han tenido. La idea es hablar un poco hablar bastante de óxido nítrico, pero queríamos hacer un pequeño repaso de hipertensión pulmonar, porque era un poco la patología más importante para la cual se utiliza esta medicación, que como dijo Mario, es una medicación muy costosa porque no se fabrica en el país, hay solamente 2 empresas que la importan, y realmente es una medicación que uno tiene que pensar en dársela al que la necesite y sacarla cuando se tenga que sacar, digamos. No es una medicación que uno puede jugar fácilmente porque es una medicación muy cara. Después podemos hablar de los costos, tengo alguna idea en cuanto a cuánto sale esto, y es un tratamiento muy caro, pero es un tratamiento también que cuando es efectivo realmente salva vidas. Así que y el costo de salvar una vida no tiene comparación con respecto a cuánto vale la medicación. Eso es una discusión que siempre nos damos. No sé si te gusta, ¿querés decir algo? ¿Estás ahí? Te veo con el micrófono silenciado. ¿Me tienen que habilitar el micrófono a Gustavo? Ahora sí. Acá. Bueno. Yo creo que me entienden porque me escuchan bien. Bueno, ahí no sé si me escuchan. Bueno, buenos días a todos. Como decía Diego, lo que dice Javier, agradezco la generosidad del doctor del Barco por invitarme a participar para poder contarles un poco cómo es nuestra experiencia del día a día con todo lo que es el óxido nítrico. Obviamente, como dice Javier, uno la lucha día a día, estando acá, tratando de gestionar estos recursos y sobre todo que se utilicen cuando realmente los pacientes lo requieren y lo necesitan. Así que bueno, agradecerles nuevamente por permitirnos compartir nuestra experiencia acá en la maternidad Sardá. Gracias, Javi. Bueno, como para romper un poco el hielo, ¿sí? Nosotros sabemos que los primeros minutos de la vida de un recién nacido, la famosa transición feto-neonatal, no es fácil. Es más, había un proverbio hindú que siempre me gusta decir que aparece en muchos lados, que es los 2 momentos más difíciles de la vida en cuanto a transición, es el nacimiento y la muerte. Y nosotros nos ocupamos del nacimiento, así que tenemos que ver bien cuáles son los cambios que se producen entre la circulación fetal y la circulación neonatal. Sabemos que estos son cambios que se vienen produciendo intrauterinamente, pero en los primeros minutos hay un gran impacto, ¿sí? Sobre todo a nivel de los flujos, ¿sí? Y acá hay una diapositiva que tiene algunos años, pero que muestra básicamente qué pasa en un cordero sano, de término,
y cómo se van produciendo los cambios pulmonares en esos primeros minutos de vida, tanto es así que vemos cómo la presión pulmonar, ¿sí?, desde el feto al recién nacido va disminuyendo, ¿sí?, va aumentando el flujo pulmonar, y también hay una mantención de la presión sistémica. Pero fíjense que minutos antes de nacer, la presión pulmonar es mayor que la presión sistémica, se iguala casi al nacimiento, y el flujo pulmonar es muy bajo. Todos sabemos que el flujo sanguíneo hacia los pulmones en la etapa fetal intrauterina no alcanza o está muy cercano al 20%, y ese 20% tiene que rápidamente alcanzar el 90 y el 100% en los primeros minutos del nacimiento para que uno pueda tener una correcta oxigenación, más allá de que esta correcta oxigenación, que depende de la vasodilatación pulmonar y el flujo pulmonar, también depende de que haya una correcta ventilación a nivel de los alvéolos. Pero estos cambios que son muy agresivos a nivel de los flujos, tanto pulmonares como sistémicos, ¿sí?, se producen en muy poco tiempo, ¿no? Y cualquier alteración en esta transición, ¿sí?, que produzca alteración de los flujos, y sobre todo que no produzca una vasodilatación pulmonar y un aumento del flujo pulmonar, lleva a lo que nosotros conocemos como hipertensión pulmonar del recién nacido, que antes se llamaba también persistencia de la circulación fetal, porque en realidad lo que nos quería hacer recordar ese término era que el recién nacido, ¿sí?, todavía tenía, ¿sí?, un patrón de circulación fetal. La única diferencia que en el feto oxigena a través de la placenta, y acá tiene que oxigenar a través de sus propios medios. Y entonces empieza a complicar, la transición, y entra en un cuadro de hipoxemia severa que, si no hacemos algo para revertirlo, puede perpetuarse y puede llevar a compromiso de distintos órganos por hipoxia, ¿sí? Entonces, esta diapo lo que demuestra es que en muy pocos minutos, ¿sí?, hay muchos cambios. Y nosotros, desde la sala de partos, tenemos que saber acompañar esta transición cuando es un recién nacido normal, un recién nacido sano, que se produce en el 85% de los casos de los recién nacidos, y tenemos que también saber cuándo intervenir y cómo intervenir en los primeros minutos, porque si hay algún problema en la transición, muchos de estos recién nacidos, ¿sí?, con pequeñas acciones van a revertir este problema de la transición, y un porcentaje menor por ahí no la revierte y puede tener una complicación en la transición, que es la hipertensión pulmonar persistente. Hay muchos números dando vuelta, pero más o menos se calcula que esta patología se presenta en 2 de cada 1000 recién nacidos a término, ¿sí? Y un 10% de estos pacientes tienen insuficiencia respiratoria aguda, o sea que vendría a ser una patología que no es muy frecuente, pero cuando se presenta tiene complicaciones agudas que pueden llevar a que estos niños requieran intervenciones importantes, ¿sí? La mortalidad obviamente depende de cada centro, y también depende de las herramientas que cuente de cada centro. Entonces, cuando uno puede ir a leer alguna revista internacional de mortalidad de hipertensión pulmonar, anda alrededor del 10%, ¿sí?, entre el 5 y el 10%, pero muchas veces son centros que ya tienen varias cosas resueltas, como es contar con óxido nítrico y muchas veces el acceso a ECMO, a circulación intracorpórea. Con lo cual la mortalidad en nuestro país probablemente roce el 20-25%, que son las últimas publicaciones que existían. Pero, adicionalmente a esta mortalidad, que puede ser elevada si no contamos con las herramientas necesarias, un 25% de estos recién nacidos que presentan hipertensión pulmonar moderada o severa van a tener alteraciones en el neurodesarrollo entre los 12 y 24 meses de vida, ¿sí?, porque la hipertensión pulmonar moderada o severa cuenta con parámetros de asistencia neonatal importante que también repercute sobre el neurodesarrollo de estos recién nacidos. O sea que no es
que nosotros resolvemos la hipertensión pulmonar con las medidas que tomamos en la terapia intensiva, sino que estos chicos muchas veces requieren un seguimiento a largo plazo para ver cómo es su evolución. Hay muchísimas clasificaciones también, ¿sí?, para ver cómo definimos la hipertensión pulmonar, ¿sí?, en cuanto a cómo la vamos a tratar también, y desde el punto de vista fisiopatológico, saber cuál va a responder a determinados tratamientos y cuál no. La definición, digamos, más importante es que la hipertensión pulmonar es la persistencia de mayor presión en la arteria pulmonar sobre la sistémica, ¿sí?, generando un cortocircuito, un shunt intracardíaco a nivel de diafragma naval o a nivel ductal de derecha a izquierda, ¿sí?, con lo cual se produce una desoxigenación sanguínea, ¿no? Y la presión media de una arteria pulmonar, por sobre 25 mm de mercurio, muchas veces produce, ¿sí?, ya produce que esta presión sea mayor que la sistémica en la que se ha nacido, y esto produce estos cortocircuitos. Ahora, cuando nosotros hablamos de hipertensión pulmonar, podemos hablar de hipertensión pulmonar con pulmón sano, que es la hipertensión pulmonar primaria, la idiopática, que obviamente la vamos a hacer en base a descartar otro tipo de patologías. La hipertensión pulmonar con patología parenquimatosa pulmonar, ¿sí?, neumonía, síndrome de aspiración meconial, o la hipertensión pulmonar con hipoplasia pulmonar, ¿sí?, que acá el paradigma de esta hipertensión pulmonar, que por ahí es la más difícil de tratar y la que menos responde a distintas intervenciones, es la hernia diafragmática. Obviamente, muchos dicen que el problema de la hipertensión pulmonar se genera en el endotelio pulmonar y en el músculo pulmonar. Obviamente, ¿por qué? Porque ahí están todos los mecanismos de vasodilatación y vasoconstricción pulmonar que hacen que estos cambios que vimos en la primera diapositiva se produzcan rápidamente en el nacimiento. Y esta diapositiva, que en algún momento nos parecía medio difícil, porque habla de mecanismos moleculares que intervienen a nivel de GMP cíclico y AMP cíclico, son importantes entenderlo porque nuestras distintas intervenciones, ¿sí?, van a estar dirigidas hacia estos mecanismos para tratar de revertir una vasoconstricción o producir una vasodilatación, ¿sí? Acuérdense, y creo que es importante empezar a conocer, ¿sí?, que dentro del endotelio, dentro del músculo liso, hay distintas enzimas y distintos componentes que hacen que se produzca la vasodilatación pulmonar. El endotelio pulmonar produce óxido nítrico, y también prostaglandinas. El óxido nítrico actúa a través de la guanidinosa ciclasa, que produce, ¿sí?, GMP cíclico activado, y esto hace que el músculo liso se relaje y se produzca vasodilatación. Este GMP cíclico activado es inactivado por una enzima que es la fosfodiesterasa 5, que transforma el GMP activado en GMP desactivado. ¿Y por qué es interesante saber que acá actúa la fosfodiesterasa 5? Bueno, porque hay medicación que inhibe la fosfodiesterasa 5, entonces también nos produciría vasodilatación. Eso es una de las vías por la cual se produce la vasodilatación, a través de la guanetilato ciclasa. La otra es la vía del ácido araquidónico, que produce prostaglandina I2, y a través de la adenilato ciclasa, activan el ATP, producen AMP ciclo activado, también produce vasodilatación, y esto es inactivado por una fosfodiesterasa, pero es la número 3, que desactiva el AMP ciclo activado y produce, en todo caso, vasoconstricción. Este mecanismo, ¿sí?, que se produce al nacimiento, nos permite comprender de por qué ciertas medicaciones producen vasodilatación directamente, y ciertas medicaciones producen vasodilatación indirectamente, como vamos a ir viendo en esta charla. Por otro lado, también, ¿sí?, dentro de la célula endotelial, hay mecanismos de vasoconstricción pulmonar, y esas están producidas por las endotelinas, ¿sí? Hay distintos tipos de endotelinas, la 1 es la más importante, tanto así que hay una endotelina 1A y una endotelina 1B,
que producen vasoconstricción y proliferación de la célula muscular a nivel del endotelio y el músculo liso pulmonar, ¿sí? Y estas endotelinas también, ¿sí?, interactúan con el óxido nítrico y la prostaglandina, que acuérdense, eran vasodilatadores y no dejan proliferar, no dejan que estas células musculares lisas aumenten su grosor y se hagan cada vez más resistentes a la vasodilatación. Este juego de vasoconstricción, vasodilatación pulmonar, que en los recién nacidos de término y sano a nosotros se nos produce espontáneamente con la apertura de los alveolos, la llegada al oxígeno y el aumento del flujo sanguíneo pulmonar con la disminución concomitante de la vasoconstricción pulmonar y la reversión de los shunt, no se produce tan delicadamente o tan fisiológicamente en los casos de hipertensión pulmonar. Esta es otro tipo de clasificación que un poco engloba lo que veníamos hablando también, ¿sí?, de hipertensión pulmonar de recién nacido, que lo divide en dos. Es teniendo desarrollo arterial normal, o sea, nuestro pulmón se ha desarrollado normalmente desde el punto de vista de la vasodilatación, la proliferación de las arterias y sus músculos normal, ¿sí? Y acá los más comunes son una mala adaptación, una transición inadecuada, que puede ser por distintos motivos. Por ahí el que más uno puede ver es el síndrome de aspiración de líquido meconial, un chico que tenga una asfixia perinatal, o una sepsia, una neumonía, y más infrecuentemente en un pulmón con desarrollo maduro de una hialina, o en esos pacientes donde el desarrollo arterial no ha sido normal, ¿sí?, y se produce una muscularización aumentada e inadecuada. Y acá hay dos tipos, ¿sí? El que nosotros más hemos tenido es en nuestra unidad, es la injuria crónica con displasia broncopulmonar, ¿sí?, y algunas transformaciones que son las más raras. Y por último, el más difícil de tratar, el que no tiene desarrollo arterial normal, ¿sí?, que todos hemos tenido y sabemos que son patologías muy difíciles de tratar, de compensar, y tiene una sobrevida inclusive mucho más baja que la hipertensión pulmonar pura, como es la hernia diafragmática congénita, porque no solamente se acompaña de malformaciones a nivel del pulmón o de hipoplasia pulmonar, sino también está acompañado de algunas alteraciones a nivel cardiológico, ¿sí? ¿Cuáles son los vasodilatadores pulmonares más frecuentes, más conocidos, que más estamos usando nosotros en neonatología? Obviamente, el vasodilatador pulmonar, por excelencia, es el óxido nítrico. Ahora vamos a ver cuál es su acción, cuáles son sus beneficios. Esto de tener un gas inhalado de acción local con poca repercusión sistémica hace que este sea el método de elección para tratar este tipo de patología. Y ante la falta de este compuesto, o ante la no respuesta al óxido nítrico, también han surgido otros vasodilatadores que se usan en muchísimas unidades. Uno de los más conocidos es el sildenafil, ¿sí?, la prostacyclina, la milrinona y el bosentan, que tiene alguna llegada ahora en algunos estudios, y es un vasodilatador bastante nuevo. El óxido nítrico ya vimos dónde actuaba, ¿sí? Está producido por el endotelio pulmonar, ¿sí? Lo hace a través de la L-arginina, ¿sí? La óxido nítrico sintetasa lo transforma en óxido nítrico. Esto actúa directamente a nivel del músculo liso pulmonar, transformando la hilatociclasa en GMP cíclico y produce vasodilatación. Es inactivado rápidamente por la fosfodiesterasa 5, con lo cual no hay pasaje de óxido nítrico hacia la sangre sistémica y tiene acción solamente local. Este es el óxido nítrico endógeno y es un potente vasodilatador. Con poca cantidad de óxido nítrico, la célula muscular lisa rápidamente responde. Esta es la acción del óxido nítrico, tanto del óxido nítrico endógeno como el óxido nítrico exógeno, que es el que usamos nosotros, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo, pero es para que vean la complejidad de la acción de nuestro óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico es activado a nivel
del endotelio, ¿sí? El endotelio está muy pegado a, obviamente, la fibra muscular, ¿sí? Y acá actúa y es activado a través del AGMP cíclico, ¿eh? Y esto depende de una proteína, ¿no? Lo que produce este GMP cíclico activado es a nivel muscular una fosforilación del músculo y hace que se relaje, ¿eh? Y como dijimos, es inactivado, el óxido nítrico es inactivado por una fosfodiesterasa 5 que también está en la célula y es secretada por el retículo endoplasmático. O sea, que el endotelio pulmonar y la célula muscular lisa pulmonar tienen una intensa actividad de distintos mediadores que hace que esta relajación, vasoconstricción permanentemente esté en tensión y pequeños cambios, sobre todo a nivel de la transición, hace que este equilibrio, vasodilatación, vasoconstricción, nos determine cómo va a ser nuestro futuro en la transición. El óxido nítrico ya ha llegado hace bastantes años en Argentina. Obviamente, un paciente con hipertensión pulmonar que requiere óxido nítrico es de los pacientes más complejos que vamos a tener en la unidad. ¿Sí? Fíjense, esta es una foto donde vemos el administrador de óxido nítrico, que es el que ustedes tienen, ¿sí? Que después vamos a hablar específicamente, si quieren, de cómo se conecta, cómo se cuida, cuáles son los cuidados, ¿sí? A medida que pasen los pacientes, obviamente los primeros pacientes, como nos pasó a nosotros, le va a pasar a ustedes, aunque parezca que son 3 mangueritas, esas mangueritas nunca se conectan como nosotros queremos y el aparato suena. Pero en general, estos aparatos tienen acá algo que es lo más importante de todo el aparato, que es el número de teléfono del técnico. Entonces muchas veces nos ha pasado a nosotros y nos sigue pasando porque nos han cambiado el aparato ahora, no funciona, no podemos hacerlo, no podemos calibrarlo, no podemos hacer que la entrega del óxido nítrico que nosotros queremos sea la que realmente tenga que ser. Entonces levantamos el teléfono y hasta que todos aprendamos a manejarlo, lleva un tiempo, así que no hay que frustrarse. Esto es como todo, es una curva de aprendizaje, ¿sí? No hay que dejar de usarlo porque no podamos conectarlo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, a las 3 de la mañana. Obviamente, a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando llegamos todos frescos de casa, todos somos crack conectando óxido nítrico. Pero a las 3 de la mañana, con este paciente en alta frecuencia, con inotrópicos, con vasodilatadores, con sedación, con doble monitoreo, porque queríamos tener predispoductal, que nos satura 88 preductal y 70 postductal, que no sabemos inicialmente si es una cardiopatía congénita o una hipertensión pulmonar severa. Ahí es muy difícil ponerse a ver exactamente dónde va cada una de estas mangueritas. Entonces, lo que uno puede hacer es, Gustavo va a contar cuáles son nuestras pequeñas herramientas que tenemos, pero lo que uno puede hacer es, obviamente, antes de que pase esto, hacer algunos entrenamientos que sé que han estado haciendo, y tener en algún lado algún croquis de cómo se arma el equipo. Este equipo tiene la particularidad que entrega el óxido nítrico, ¿sí? A través de este aparato que es muy grande y lo monitorea a través de otro, ¿sí? Monitor que está por fuera del aparato. Entonces son como 2 equipos en simultáneo que trabajan juntos, ¿sí? Y a veces uno hace bien y no conecta correctamente el monitor de la entrega y piensa que no lo está entrenando. Entonces, bueno, tiene sus secretos, ¿sí? Este aparato también tiene que calibrar la presión que le está dando con el flujo, con lo cual uno tiene que a veces ir variando la presión, con lo cual uno tiene que ir conociendo la tecnología, como cualquiera, digamos, de las tecnologías, como conocer el SLE y saber que va a estar este paciente probablemente en un modo, acá está en alta frecuencia, entonces saber que en alta frecuencia
probablemente consuma un poco más de óxido nítrico, porque el óxido nítrico también depende no solamente de lo que le estamos entregando, sino del flujo que maneja el respirador. Entonces, en alta frecuencia, como requiere más flujo, muy probablemente el consumo de óxido nítrico sea un poco mayor. Y para cualquiera de nuestros pacientes que esté gravemente enfermo, lo que vamos a requerir es un monitoreo intenso y permanente. Obviamente va a ser un paciente que va a estar por lo menos con 1 o 2 accesos centrales. Si podemos tener vena y arteria es lo ideal, y si nosotros conseguimos colocar la arteria, es indispensable tener un monitoreo invasivo de la tensión arterial. No hay que olvidarse que el tratamiento de la hipertensión pulmonar no solamente es cómo vasodilatamos el pulmón, sino cómo optimizamos la presión arterial sistémica, con lo cual este juego de presiones hace que tengamos que monitorizar nuestra única medida directa y fiable, que es la tensión arterial media, a nivel de la sistémica, porque la presión pulmonar nosotros no la podemos calcular, no es como los adultos que le ponen un catéter de Shangan y ya tienen la medida, sino nosotros la vamos estimando a medida que nuestro paciente mejora su oxigenación con los cambios en la presión arterial sistémica. Y obviamente la vamos a tener indirectamente también, ¿sí?, a través de la acción o la realización del ecocardiograma, que es fundamental no solamente para descartar cardiopatías congénitas, sino para saber estimativamente cuál es nuestra presión pulmonar y también para saber, ¿sí?, cómo está funcionando los ventrículos, el izquierdo y el derecho, en este corazón, que probablemente está trabajando con una carga aumentada a nivel pulmonar. Entonces, no solamente nos sirve para descartar cardiopatía congénita, sino también nos sirve para saber con qué drogas inotrópicas vamos a acompañar a esta patología. El óxido nítrico está más demostrado hace más de 15 años, ¿sí? Hay muchos estudios, Finner y Barrington fueron uno de los primeros, y se ha estudiado que es muy útil en recién nacidos mayores a 34 semanas con falla respiratoria. Tanto es así que hay muchos estudios, ahora vamos a ver uno o dos que fueron los más importantes porque son muy tricéntricos y han demostrado que disminuye la mortalidad en un 30%, entonces los pacientes que ingresan óxido nítrico o no se mueren o no requieren ECMO, que para nosotros es más o menos lo mismo, porque si no tenemos ECMO, esos pacientes tienen una alta chance de morirse, en un 30% más o menos, con una variación entre un 41 y un 31%, con lo cual el óxido nítrico disminuye la mortalidad de nuestros pacientes o el ingreso a ECMO casi en un tercio de los pacientes que tratamos. Y también, ¿sí?, también tiene un efecto protector de daño neurológico que, digamos, no es muy alto, pero ha sido estudiado también. Estos son los estudios, ¿sí?, hechos por Finner y Barrington y publicados por Cochrane en 2006, donde se ve claramente que la necesidad de muerte o la necesidad de ECMO es claramente inferior, o sea, protectora, ¿no?, en los pacientes que han recibido óxido nítrico versus los pacientes que no han recibido óxido nítrico. A partir de estos estudios, estas pruebas contundentes, es que el óxido nítrico ha sido claramente recomendado como un estándar de tratamiento en este tipo de patologías. Y este mismo Cochrane también publica cómo el índice de oxigenación, que después podemos repasarlo, mejora entre los 30 a 60 minutos después del tratamiento en los pacientes tratados con óxido nítrico comparado con los no tratados con óxido nítrico. Fíjense cómo la suma de todos los pacientes, de todos los estudios, hace que claramente quede del lado de la izquierda, a favor, protector, ¿sí? Esto hace que nosotros no tengamos ninguna duda que si el paciente mejora, lo hace en los primeros minutos de vida. También vamos a hablar a eso de cuándo el óxido está funcionando y cuándo no está funcionando. Y no todos los estudios tenían qué pasaba con estos pacientes entre los 18 y 24 meses con respecto al desarrollo neurológico,
con lo cual fíjense cómo se reduce solamente a 2 estudios, el más importante es el Ninos, la cantidad de pacientes se reduce drásticamente, con lo cual se comparó 120 con 181, y si bien podría haber un pequeño efecto protector, esta línea claramente cruza el 1, así que no se ha podido mostrar que el óxido nítrico mejore la evolución neurológica, pero sí hay una clara intervención en cuanto a que el óxido nítrico favorece no ingresar a ECMO y sobre todo disminuye la posibilidad de muerte. Entonces, Cochrane de 2006 ya, fíjense, 14 años, dice que se debe administrar óxido nítrico en los términos o casi términos mayores a 34 semanas, que no responden a otro tratamiento, con excepción de los recién nacidos con hernia flagmática, porque también ahora vamos a ver 1 o 2 días, porque en la hernia flagmática parecería ser que el óxido nítrico no es tan efectivo, pero fíjense que el óxido nítrico reduce la densidad de ECMO con un número necesario a tratar, muy cortito, 5, hay pocos, 5 pacientes, cada 5 pacientes que yo pongo en óxido nítrico, voy a evitar que uno ingrese a ECMO, con lo cual es un número muy alto. Otros tratamientos en cuanto al número de tratar no son menos de 10, 12. Y acá recomiendan iniciar tratamiento con un índice de oxigenación mayor a 20, con una PO2 menor a 100 si la PO2 es al 100%. Y el tratamiento debe aplicarse a los pacientes enfermos graves, ya que el tratamiento precoz no reduce la necesidad de ECMO muerto. O sea que si yo uso un índice de oxigenación menor o la PO2 es más alta porque quiero prevenir que el paciente avance en la enfermedad, no tiene mayor impacto, con lo cual debería estar usando un recurso muy caro cuando no lo necesito. Por eso, una de las cosas que nosotros recomendamos siempre, que vamos contando nuestra experiencia y todo eso, es que para empezar a usar óxido nítrico uno tiene que tener un protocolo de cuándo usarlo, con qué paciente usarlo, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a iniciar, cómo lo voy a controlar y cómo lo voy a retirar. Entonces, esto todo hay que ir haciéndolo. Hay muchas guías, yo a lo último vamos a hablar un poco de la nuestra, lo cual no quiere decir que sea la que hay que usar, pero bueno, hay muchas dando vuelta y la mayoría básicamente se apoya en estos estudios y en la experiencia que hay a nivel internacional y nacional, que es mucha, con lo cual uno tiene facilitado esto, porque no es que uno tiene que ponerse a hacer un protocolo de cómo ventilar a los pacientes con COVID. Es mucho más complicado porque no conocemos ni qué hace el COVID en el pulmón del recién nacido. Pero probablemente sí se sepa de cómo iniciar el óxido nítrico, con cuántas partes por millón, cómo ir descendiendo el dolor, cómo retirarlo y si no funciona, qué pasa. Entonces en eso me parece que eso está el camino allanado. También es verdad que una de las características del óxido nítrico es que muchas veces funciona mejor con coaxidantes que permitan que el pulmón esté abierto. Acá hay algo muy claro que tenemos que tener en cuenta. El óxido nítrico es un gas, y para que el gas llegue al alveolo, el pulmón tiene que estar abierto. Entonces, las estrategias de reclutamiento alveolar y lo que permite que ese alveolo llegue mejor el óxido nítrico, hace que el óxido nítrico sea más efectivo. Y fíjense, ¿sí?, si nosotros vemos algunos estudios con óxido nítrico y bajo, como en la hernia flagmática la suma de óxido nítrico y bajo no hace nada, pero sí mejora esta combinación en la aspiración meconial y en el distrés respiratorio, no así en otras patologías. ¿Por qué en estas dos? Porque tanto en la aspiración meconial como en el distrés respiratorio o en la hipertensión pulmonar primaria, reclutar alveolos nos resulta más fácil y la llegada del óxido nítrico hace que sea más efectivo. De esto hay varios trabajos en donde se demuestra lo mismo. Ahora, una de las preguntas que siempre hacemos es, bueno, ¿cómo sé cuándo hay que sacar el óxido nítrico una vez que lo puse? Bueno, hay varias cosas de hacer. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando usamos óxido nítrico es, en realidad uno tendría que hacer
índice de gravedad respiratoria siempre, que tiene un paciente ventilado, para saber, digamos, cómo me va con mi paciente y si lo que estoy implementando es una terapia efectiva. Y acá, si quieren, nos paramos 2 minutos y hablamos a ver cuáles son las que más se usan. Nosotros usamos la presión media de la vía aérea, la MAP, como un indicador importante, sobre todo de cuándo administrar surfactante, de cuándo pasar a un paciente de alta frecuencia, y vamos siguiendo también en nuestros pacientes la gravedad respiratoria con el índice de oxigenación, ¿sí? Que requiere, para que sea exacto, obviamente de tener gases arteriales, ¿no? Porque este índice de oxigenación, que es la MAP por nuestra PO2, se divide sobre la presión arterial de oxígeno. Entonces, cuando vamos monitoreando a nuestro paciente, ¿sí?, vamos viendo si las medidas que implementamos hacen que este índice baje o que este índice suba. Si sube, quiere decir que nuestro paciente o no está respondiendo a nuestras medidas o se está agravando, y si baja, quiere decir que probablemente las medidas que estamos haciendo sean beneficiosas. Si nosotros estamos con óxido nítrico y fuimos descendiendo el óxido nítrico y nuestro índice de oxigenación está por debajo de 5, esto hace que probablemente el retiro, ¿sí?, tenga un índice de valor predictivo positivo de casi el 70% y un valor predictivo negativo del 91%. Igual que esto se puede mejorar con algunas intervenciones. Inclusive hay pacientes que necesitan dosis muy bajas de óxido nítrico, ¿no?, 1 o 2 partes por millón, y una vez que nosotros retiramos el óxido nítrico y nuestro índice de oxigenación aumenta, o la FiO2 del paciente puede aumentar, puede ser que necesite estas pequeñas partes por millón para producir vasodilatación pulmonar un poco más de tiempo del que pensamos. Pero si yo tengo un índice de oxigenación por debajo de 5 y probablemente mi FiO2 esté por debajo del 50%, la probabilidad de que yo retire el óxido nítrico y mi paciente siga estable es bastante alta. Otra de las cosas que también se han estudiado mucho es, bueno, ¿en qué pacientes vamos a usar el óxido nítrico? Y muchos de los estudios, ¿sí?, se han hecho como este, ¿no?, en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, falla respiratoria aguda, de término. Porque siempre, obviamente, la gran tentación es usar el óxido nítrico en todos los pacientes, inclusive en los prematuros cuando no le está yendo bien. Este es el estudio de Conduri, que también fue otro de los que han estudiado mucho, tanto esto fue un multicéntrico, el famoso Ninos Group, que ingresaron, fíjense, 300 pacientes, y el resultado de este estudio, ¿sí?, fue a favor del óxido nítrico en la mayoría de los outcomes que se han estudiado. Este estudio fue uno de los pocos que siguió después a largo plazo cómo le iba en neurodesarrollo a los 18 a 24 meses, y no encontró mucha diferencia porque por ahí el número que necesitaban era un poco mayor. Acá, si quieren, nos paramos un poco, pero hay algunos tips para usar el óxido nítrico, ¿sí? Una de las cosas es aportar concentraciones constantes de óxido nítrico en la mezcla de gases. O sea, nosotros tenemos que tratar de que lo que nosotros vamos a darle, ¿sí?, sea lo que el paciente recibe, que no haya fugas, que esté conectado, bien conectado. Entonces, si yo le quiero dar 20 partes por millón inicialmente, quiero que mi paciente reciba 20 partes por millón. Y ahí, en el equipo que ustedes tienen, ¿sí?, van a tener 2 lugares donde fijarse. Uno es la entrega, ¿sí?, de cuánto sale del equipo, y otro es cuánto recibe el paciente, que se lo va a estar marcando el monitor que está por encima del equipo que entrega óxido nítrico. La conexión tiene que ser del óxido nítrico, después la vamos a repasar, a la rama inspiratoria del circuito del respirador, ¿sí?, antes de la entrada al vaso humidificador.
hay que evaluar que cualquier conexión que vamos a hacer nosotros en las tubuladuras, obviamente repercute tanto en la mezcla como en las presiones del respirador. Hay que acordarse que el óxido nítrico es un gas y ocupa lugar. Entonces, si yo tengo a mi paciente con FiO2 del 100% y yo le pongo óxido nítrico, por más que mi respirador diga que le está entregando 100%, como el óxido nítrico va a ocupar lugar, no le va a entregar 100% de FiO2. Entonces tengo que ver después con cuántas FiO2 está en mi paciente, y esto también me lo marca el monitor que está por encima del equipo que entrega óxido nítrico. Porque me va a decir cuántas partes por millón voy a entregar yo y cuántas FiO2 estoy entregando realmente, por más que el respirador me diga que es 100%, porque el óxido nítrico ocupa un lugar. Y también tengo que monitorear algunas cosas que van más allá de la dosis de óxido nítrico, como es el óxido nitroso, porque hay que tener cuidado que, si bien con estas pequeñas cantidades que estamos entregando de óxido nítrico nosotros, es muy difícil que aumente por arriba de 2 partes por millón, es un óxido que puede ser, es una partícula que puede ser tóxica. Ya no existen más las dosis altas de óxido nítrico, y hace más de 10 años, inicialmente se empezaba con 40 partes por millón, y si el paciente no respondía a esta 40 partes por millón, se duplicaba la dosis hasta 80 partes por millón. Por suerte, estos últimos años, a través de todos estos estudios que se han realizado en distintos lugares, y estos estudios multicéntricos que seguimos viendo, han hecho que la dosis óptima para comenzar sea 20 partes por millón, y con esta dosis es muy difícil que nuestro paciente produzca moléculas que hagan que el resto de las partículas que no sean óxido nítrico tengan algún efecto sistémico. O sea que por más que nosotros estamos seguros, la monitorizamos, pero sabemos que las dosis de 20 partes por millón son bastante seguras. Siempre hay que contar con algún sistema de reserva, y sobre todo cuando lo voy a ventilar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando yo voy a ventilar a mi paciente, ¿sí?, a un sistema de ventilación manual, ya sea neopag o bolsa, tengo que tener algún modo de ventilación que me asegure que le voy a ventilar con óxido nítrico, porque si mi paciente está desaturando, o lo voy a aspirar, después vamos a hablar de algunos cuidados en especial, y yo lo desconecto el respirador, automáticamente lo desteto del óxido nítrico. Entonces, bueno, son algunas cosas que hay que empezar a tener en cuenta. Como aspectos prácticos, acuérdense de que una de las cosas que estuvimos viendo era, bueno, nuestro paciente no puede tener un óptimo, no puede empezar óxido nítrico si no tiene el pulmón abierto, porque si no el óxido nítrico no llega. Si yo tengo un pulmón todo blanco, donde está todo colapsado, tengo que primero, antes de poner óxido nítrico, por más que mi índice de oxigenación sea muy alto, empezar a optimizar el volumen pulmonar, aumentar la PEP, aumentar la presión inspiratoria, pensar en surfactante, sobre todo en estos pacientes de 35, 36, 37 semanas, estos prematuros tardíos que probablemente puedan hacer patologías similares a la hialina por consumo, o en un salam, donde se produce claramente un consumo de surfactante. Pensar en primero reclutar y optimizar el volumen pulmonar. Segundo, en optimizar la hemodinámica. Yo no puedo pensar en óxido nítrico si todavía tengo mi paciente hemodinámicamente inestable y no logro mejorar la PA. El óxido nítrico tiene un efecto secundario en la hemodinamia, que es que al mejorar la oxigenación a nivel pulmonar y a mejorar la oxigenación a nivel sistémico, produce que las drogas que estoy dando tengan mejor respuesta. Pero probablemente yo tenga que tener, por lo menos empezar a pensar que no voy a usar óxido nítrico sin antes pasar por otras drogas inotrópicas que mejoren la hemodinamia y probablemente eviten que la enfermedad avance. ¿Sí? Podemos hablar de sedación, ¿sí? Muchas veces los pacientes pueden estar sedados y adaptados, no significa que estén totalmente dormidos y mucho menos que requieran paralización, solamente en muy pocos casos. Obviamente todos estos pacientes tienen que tener evaluación cardiológica, y si yo tengo para hacerlas seriadas sería mejor, porque como decía al principio, no solamente vamos a pensar en descartar cardiopatía congénita, sino también
vamos a pensar en cuáles son las drogas indicadas para estos pacientes, ¿sí? Y solo un 6% de los que no responden a la dosis inicial responden cuando se aumenta la dosis, con lo cual no tiene ningún sentido, ¿sí?, ir más allá de 20 partes por millón, ¿sí?, porque aumenta las posibilidades de efectos tóxicos, teniendo en cuenta que solo un pequeño porcentaje, un muy pequeño porcentaje, va a responder este aumento de dosis. Ahora, ¿cómo sé si mi paciente mejoró? Una de las cosas es, yo tengo que tener algún parámetro para decir que mi paciente mejoró. El más importante es la mejoría en la oxigenación, que se produce rápidamente. Un aumento del 20% por encima del PO2 basal, después de 30 a 60 minutos inicial del tratamiento, hace que mi paciente sea un respondedor. O sea que si yo arranqué con 60 de PO2, ¿sí?, yo voy a tener que pensar que mi próxima PO2 va a tener que estar por encima de 72. Eso es un aumento del 20%. Lo que también me va a pasar a mí es que yo lo voy a ver en la saturación, ¿sí? Mi paciente va a empezar probablemente a tener mejor saturación. Y sobre todo, ¿sí?, también voy a empezar a ver que la diferencia pre-productal se va a empezar a achicar, a pinzar. O sea que eso me va a estar hablando que mi óxido nítrico está funcionando. Y como para tenerlo, obviamente, registrado, también mi índice de oxigenación va a empezar a bajar. Todo esto hace que uno piense que la presión en la arteria pulmonar empieza a descender, ¿sí? En el momento de la respuesta, lo mejor que yo puedo esperar es 30 minutos, no tiene sentido hacerlo antes, que 30 minutos y 60 minutos, y en las primeras 4 horas cuanto más responde. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente no mejora? ¿Sí? Si mi paciente no mejora en 4 o 6 horas, no más de eso, quiere decir que el óxido nítrico no estaría haciendo el efecto. Un porcentaje importante de pacientes que no responden al óxido nítrico, como bueno, pasa con muchas de las intervenciones. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esto? ¿Lo dejamos? No. Hay que suspenderlo, ¿sí? Hay que suspenderlo paulatinamente, no bruscamente, pero hay que suspenderlo teniendo en cuenta que no responde, primero, y segundo, que es un recurso bastante caro. Ahora, cuando mi paciente empieza a mejorar y yo empiezo a ver que mi índice de oxigenación baja, que mi PO2 aumenta, empiezo a descender la dosis, ¿sí?, de a 5 partes por millón, cada 4 a 6 horas. ¿Sí? Esto lo voy haciendo en el transcurso de la enfermedad. ¿Sí? Generalmente cuando llego a 5 partes por millón, ahí me paro y empiezo a hacer el descenso de a 1 parte por millón, siempre y cuando mi paciente, ¿sí?, vaya mejorando en su oxigenación y en su índice respiratorio. Si en algún momento de la evolución, ¿sí?, mi paciente empeora, ¿sí?, vuelvo a la dosis anterior. Una vez que yo estoy en partes por millón muy bajas, 1 o 2 partes por millón, y con paciente estable, y con FiO2 menor a 50%, yo puedo intentar retirar el óxido nítrico. Hay algunos pacientes que, una vez retirado el óxido nítrico, tienen un aumento en la FiO2 o un empeoramiento clínico, con lo cual yo se lo tengo que volver a poner. Lo mismo pasa a medida que voy bajando, con lo cual tengo que volver a la dosis anterior. La media del tratamiento a nivel publicado es 44 horas, ¿sí? O sea, en general, un paciente que requiere óxido nítrico lo requiere entre 2 a 3 días. Raro que supere 4 días el uso de óxido nítrico. No quiere decir que un paciente no lo requiera 4 o 5 días, es un promedio. Por ahí un paciente lo requiere un día y medio, un día, y por ahí otro paciente lo requiere 4 o 5 días. Pero generalmente un paciente que requiere óxido nítrico, generalmente al tercer día ya está con dosis muy baja y en condiciones de retirarse. Uno tiene que saber que el óxido nítrico, tanto el retiro como los descensos, puede tener rebote. O sea, ¿qué pasa si yo le bajo el óxido nítrico, lo intento sacar y mi paciente empeora? Entonces lo que tengo que hacer primero es volver a la dosis anterior,
hacer descensos lentos, sobre todo cuando estoy por debajo de 5 partes por millón, y si no puedo sacárselo, lo dejo con la dosis que tenía y reintento luego de 8 a 12 horas. ¿Sí? Muchos de los protocolos, inclusive el nuestro, usa distintos inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa como alternativa para tratar de retirarlo. O sea, dar sildenafil, ¿sí? Una dosis antes de retirarlo o dejarlo 24 a 48 horas, ¿sí? Post retiro de óxido nítrico, hace que el porcentaje de rebote sea mucho menor. ¿Sí? El sildenafil, ya lo vimos, es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, ¿sí? Tiene un pico máximo de acción a las 4 horas, con lo cual uno puede darle una dosis de sildenafil a 0,3-0,4 miligramos kilodosis, 1 hora antes de retirarlos, 2 horas antes, y hay menos efecto rebote. Y en algunos protocolos, como el nuestro, uno lo puede dejar 24 a 48 horas una vez que retira el óxido nítrico. ¿Por qué no responde el óxido nítrico? Bueno, acá hay varias cosas. El primero, y más frecuente, sobre todo cuando son hipertensiones pulmonares primarias, es que nuestro pulmón no está abierto. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver, aumentamos la PET, pasamos los infectantes, si el paciente está estable, pasarlo abajo, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo que nosotros decíamos, que el óxido nítrico ocupa lugar. Si a mí se me ocurre que con 20 no anda y le doy 40, 60, acuérdense que le quito lugar al oxígeno. Entonces, no dar mucho, tampoco dar poco. Y obviamente pacientes que tienen fallo hemodinámico y hipoplasia pulmonar son los que menos responden. Y yo quería mostrarle este trabajo nomás, porque también es de Barrington y Finner y publicado en Cochrane, ¿sí? Que era un poco también qué pasa con óxido nítrico inhalado en hernia fleumática versus pacientes que no reciben óxido nítrico en cuanto a muerte o necesidad de ECMO. Y fíjense que no tiene ningún efecto el óxido nítrico en pacientes con hernia fleumática. ¿Por qué? Porque básicamente hay hipoplasia pulmonar. O sea, no hay sustrato donde actuar. ¿No? La hipoplasia de los vasos pulmonares, ¿sí? No se revierte con el óxido nítrico. No es un problema solamente de vasoconstricción, sino un problema de la alteración en la musculatura. Todos los trabajos, ¿sí? De óxido nítrico, que es lo más importante, ¿no? Le han dicho que en la hernia fleumática hay alta tasa de fracaso y que solo se podría utilizar como estabilización previa si un paciente va a entrar en circulación intracorpórea. O sea que en hernia fleumática el fracaso es muchísimo mayor. ¿Sí? 2 palabras de óxido nítrico del prematuro. ¿Sí? Había alguna promesa de que el óxido nítrico podía actuar a distintos niveles del prematuro, tanto a nivel del crecimiento del parénquima, mejorando el crecimiento, disminuyendo la inflamación y mejorando la función del surfactante, a nivel de los bronquios produciendo broncodilatación y también a nivel muscular mejorando la angiogénesis y haciendo que estos vasos se permitan por lo menos estar más sensible a la relajación. Con lo cual hubo muchos trabajos, ¿sí? De óxido nítrico en prematuros, tanto para prevención de displasia broncopulmonar como para tratamiento, y la mayoría de los trabajos publicados, sobre todo en incidencia o muerte, de muerte o sobrevida, ¿sí? La mayoría de los publicados, Kinsella también ha trabajado mucho, pero ya desde 2003, la mayoría de los trabajos con un número importante de pacientes no han mostrado, ¿sí? Resultados importantes con respecto a dar óxido nítrico en los prematuros, sobre todo como prevención de displasia, ¿sí? Y tampoco han tenido un impacto importante en la injuria cerebral severa en pacientes que han recibido óxido nítrico versus pacientes que recibieron tratamiento estándar. O sea que la evidencia actual no recomienda el uso de óxido nítrico en prematuros, ¿sí? Como prevención de displasia o como tratamiento de distrés respiratorio. Obviamente que hay algunos prematuros que tienen hipertensión pulmonar, ¿sí? Se sabe que hay cada vez más una fisiopatología de hipertensión pulmonar en pacientes con distrés agudo y obviamente que en pacientes displásicos también hay hipertensión pulmonar, con lo cual ya hay algunos trabajos que hablan que uno podría iniciar en determinados pacientes y con
dosis y duración de tratamiento estipuladas en pacientes prematuros óxido nítrico, que obviamente se pueden ir beneficiando, pero individualizando a los pacientes, no de rutina, con lo cual, si uno tuviera que elegir primero a quién le vamos a poner óxido nítrico, y sobre todo en la curva de aprendizaje, lo ideal sería en los pacientes mayores a 34 semanas, que fueron los que estuvimos viendo, y que son los que van a responder. Muchas publicaciones, ¿sí?, hablan de cuánto no responden, y son muchos, ¿sí?, entre un 30 y un 40% de los pacientes que ponemos en óxido nítrico no responden, con lo cual tenemos que tener algunas herramientas terapéuticas alternativas al óxido nítrico, que por ahí ya la veníamos usando, ¿sí?, sobre todo los que no teníamos óxido nítrico durante mucho tiempo, veníamos utilizando las herramientas terapéuticas que nos ayudaban a los que no teníamos óxido nítrico, pero hay que tener en cuenta que el óxido nítrico no es la panacea, que no es que yo le pongo óxido nítrico y ya está. Bueno, hay un porcentaje importante que vamos a tener que seguir pensando cuáles son las alternativas terapéuticas para mejorarlo. Mario, Dayana, no sé por dónde andan por ahí, si quieren parar un poco acá antes de hablar de las otras drogas y compartir un poco algunas preguntas. Bueno, muy bueno, muy práctico. Yo quería saber si el licenciado, si Gustavo quiere sumar aportes respecto a esto que ha hablado Javier. Sí, creo que sumando a lo que decía Javier, no sé si se me ve bien ahí, perdón. El éxito también, desde el punto de vista no solamente de la fisiopatología de estos recién nacidos, también es el incremento del recurso humano de enfermería, ¿no? Nosotros eso los hemos resuelto ya. La relación enfermero-paciente, creo, como dice Javier, también contribuye en la calidad de la atención que uno puede brindar a estos pacientes, ¿no? A veces uno, tal vez, en primer momento teníamos como un grupo control de estos pacientes, pero hoy cualquier enfermero que está en la unidad de cuidados críticos en el hospital puede atender estos pacientes, ¿no? Creo que el entrenamiento y la capacitación continua en distintos turnos pudo contribuir en mejorar el cuidado de estos recién nacidos críticamente enfermos. Así que creo yo que eso ha evolucionado mucho. Nosotros hemos incrementado en un 50% la cantidad de enfermeros en nuestros servicios, y eso, bueno, los resultados están a la vista y podemos tener no solamente sobrevida, sino que calidad de vida con estos chicos, ¿no?, que están tan enfermos en la unidad de cuidados críticos. Gustavo, la relación 1-1, un paciente no óxido nítrico, un enfermero en forma permanente. Sí, tenemos en este momento, nosotros tenemos, cuando tenemos un paciente de esta característica, tenemos un enfermero por cada recién nacido de estos con esta característica, e inclusive hasta 2. Así que bueno, eso creo que nosotros tenemos en la unidad 150 enfermeros, entre licenciados y enfermeros, así que bueno, eso se ve una mejora, ¿no?, en los cuidados de enfermería, así que eso creo que, bueno, dependiendo también de la gestión, un recambio de enfermería. Tenemos mucha gente joven que también trabaja en el ámbito privado y adopta las políticas institucionales de nuestro servicio, ¿no? Bueno, Javier también es parte del cambio generacional, no solamente de enfermeros, sino que de médicos. Tienen una participación activa, y los enfermeros hoy participan mucho más que nunca. Yo tengo ya hace 25 años acá, así que, bueno, hemos visto que sustancialmente ha mejorado la sobrevida de estos pacientes, y sobre todo, como quiero enfatizar, en la calidad, ¿no?, que la calidad de los pacientes hoy sea mucho mejor que hace algunos años, ¿no? Y eso creo que el recurso humano de enfermería, así como nos decía siempre el doctor Miguel Larguía, es tan crítico. Hoy los enfermeros están muy entrenados y muy capacitados y exigen mucho, así que bueno, ellos exigen y nosotros también. Así que bueno, para tener buenos resultados necesitamos enfermeros actualizados y entrenados. Así que tenemos una capacitación continua en los distintos turnos, tanto
mañana, tarde, noche y fin de semana, no fin de semana que es donde incluso casi tenemos el doble de la cantidad de enfermeros que tal vez tenemos a la mañana y a la tarde, ya que, bueno, trabajamos menos horas que los de fin de semana que trabajan 12 horas, ¿no? Nosotros en la unidad tenemos turnos de 6 horas. Dayana, si querés preguntar, si alguien tiene preguntas sobre lo que habló Javier, y si hay enfermeras que están conectados para preguntar algo a Gustavo con respecto a aspectos prácticos de implementación. Contale, Gusta, cómo tenemos las tubuladuras nosotros, que eso no fue hace mucho. Sí, nosotros tenemos, como dice Javi, nosotros tenemos una persona que se dedica a todo lo que es la parte de todo lo que es la organización del pañol, digamos, todo lo que es la organización de las tubuladoras de la unidad, y ya lo tenemos empaquetadas, digamos, directamente con la reseña de óxido nítrico, ¿sí? Para no estar abriendo una tubuladura, otra tubuladura, tal vez era un flagelo que nosotros teníamos en la unidad. Al tener una persona que nos hace todas las tubuladuras, especialmente para todo lo que es, una vez que nosotros decidimos colocar a un paciente en óxido nítrico, ya tenemos las tubuladuras preparadas, ¿sí? Para evitar esto, ¿no? De abrir otros equipos y malgastar el recurso material. Así que bueno, nosotros, Javier también trabaja activamente, como yo les dije, con los enfermeros, y sobre todo con esta enfermera que ya prepara las tubuladuras y deja ya todo este equipamiento preparado, ¿sí? Para evitar errores, ¿no? Errores y que nos falte una tubuladura, que nos falte otra tubuladura. Fíjense más que cuando nosotros ya tenemos el paciente conectado al óxido nítrico, fíjense que son pacientes que son, como bien decía Javier, son críticamente enfermos, pero cualquier enfermero que está entrenado, capacitado y actualizado, por supuesto, como nos decía siempre Ana Quiroga, nosotros queremos enfermeros entrenados, actualizados y los mejores enfermeros, y sobre todo en estos pacientes que están críticamente enfermos. Así que bueno, por eso digo que la gestión de enfermería tiene que participar activamente para atender a estos pacientes como corresponde, y sobre todo no es una cuestión solamente del recurso humano, sino también de que tengamos la persona mejor entrenada ahí y que sepa a dónde están las cosas. No sabemos que esto no es que nosotros vamos a conectar a un paciente con óxido nítrico a la mañana o a la tarde. O sea, por lo cual digo que lo importante de saber y que todo el equipo médico y de enfermería sepan dónde están las cosas para cuando nosotros vamos a ingresar a un paciente a óxido nítrico, sepamos dónde están todas las tubuladoras para iniciar el tratamiento lo más rápido posible cuando estos pacientes lo necesitan. Eso está muy bueno, son toda una visión muy importante, porque la teoría es buena, el conocimiento también, pero adquirir la destreza y la práctica. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de los médicos o enfermeros que están escuchando, que están mirando? Buen día. Yo quería hacer una preguntita. Nosotros no tenemos posibilidades a ECMO. Esto nos determinaría empezar con un índice de oxigenación más bajo para o disminuir las posibilidades de ECMO. Esa es una. Y la otra pregunta es, si vos llegaste con 20 partes por millón a estabilizar el bebé, poder bajar la CO2, o sea, el respondedor, ¿esperas un tiempo para bajar o en una hora, cuando vos viste que se estabilizó, ahí podés empezar a bajar el óxido nítrico? Buenísimas las preguntas, porque son las preguntas que nos hicimos nosotros siempre, y por eso nosotros hicimos un protocolo de cómo actuar, digamos, cuando ponemos óxido nítrico, para contestar esas preguntas un poco también que nos hacemos siempre. Una de las cosas es que cuando uno pone óxido nítrico y funciona, que sabemos que hay un porcentaje que no funciona, ¿sí?
rápidamente, en los primeros 30 a 60 minutos, el paciente empieza a mejorar. Entonces, como empieza a mejorar, uno tiene que bajar la FiO2, ¿sí? La hiperoxia en nuestros pacientes con hipertensión pulmonar no es bueno, digamos, no hace falta tener un paciente con hipertensión pulmonar que tenga más de 100 de PO2. Eso está demostrado, y yo siempre lo dejo para lo último. Está demostrado que 100% de oxígeno e hiperoxia aumentan la reactividad vascular y reducen la respuesta al óxido nítrico tanto endógeno como exógeno. O sea, nosotros estamos dándole un tratamiento, le estamos mejorando, pero si nosotros después dejamos a nuestro paciente hiperóxico, ¿sí?, le estamos haciendo que esos vasos sean menos relajables, o sea, que se vasocontraigan, y que no respondan al óxido nítrico. Hay varios estudios hechos en animales sobre esto, o sea que lo que me va a pasar a mí es que tengo que empezar a bajar la FiO2. Miren, este es nuestro algoritmo, ¿sí?, de tratamiento. Como la hipertensión pulmonar no deja de ser una enfermedad que no solamente es respiratoria, sino de manejo vascular, tenemos este algoritmo de tratamiento en la maternidad. No quiere decir que es el que más se use, pero fíjense que nuestro objetivo de PO2 es entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Nosotros no queremos tener el paciente hiperóxico. Nosotros tenemos 70 a 90 milímetros de mercurio, estamos conformes con esa PO2. En un paciente que ya tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar, por un lado está el manejo hemodinámico, que lo podemos hablar cuando quieran, pero obviamente usamos drogas, dopamina, dobutamina, adrenalina y milrinona, usamos mucha milrinona, ¿sí?, porque es un buen vasodilatador, no específico, pero aparte de ser un buen vasodilatador, es un buen lusotrópico, mejora bastante la función del ventrículo izquierdo, que es para tenerlo en cuenta, siempre asociado a un vasopresor. Este protocolo tiene más de 5 años, con lo cual si tuviéramos que redactarlo de vuelta, probablemente al manejo dinámico le agregaríamos la vasopresina, que es una medicación que se está usando cada vez más en pacientes nacidos de término. Y el manejo respiratorio, ¿sí?, vamos a usar los índices para seguir a nuestro paciente. Y vamos a poner como un índice de oxigenación mayor a 15, que es un paciente que está grave, un paciente que tiene índice de oxigenación mayor a 15, con FiO2 del 100% y que satura menos del 92%, es un paciente grave. Y en ese probablemente consideremos ventilación de alta frecuencia para empezar a reclutarlo. Y vamos a considerar óxido nítrico en los pacientes con índice de oxigenación mayor a 20. Lo que está estudiado es que si uno usa óxido nítrico en pacientes con menos índice de oxigenación, nosotros tampoco tenemos ECMO, no cambian los resultados. Con lo cual está usando un recurso caro en un paciente que todavía no lo necesita. O sea que vos por ahí vas a poner en un paciente que tenga 15 de índice de oxigenación y va a funcionar, y por ahí en otro no. Pero en el que funciona, por ahí lo pusiste antes a un recurso extremadamente caro, y por ahí funcionaba con alta frecuencia y manejándole mejor la hemodinamia, digamos, sin llegar al recurso extremo de óxido nítrico. Porque una vez que usaste óxido nítrico, un poco se te quemaron todos los papeles, entonces hay que dejarlo realmente para el paciente que lo necesite, ¿no? Entonces, en nuestro paciente con más de 34 semanas, ya hablamos que vamos a empezar con índice de oxigenación mayor a 20, con un volumen pulmonar óptimo, empezamos con 20 partes por millón. Y 20 partes por millón quiere decir que este paciente a los 30 a 60 minutos nosotros le vamos a hacer un nuevo estado de base para saber cómo está la oxigenación. Probablemente empecemos a ver que nuestro paciente empiece a saturar mejor y empezamos a bajar la FiO2. Si responde 20% más de la oxigenación, empezamos con un descenso gradual de 5 partes por millón cada 4 a 6 horas, hasta llegar a 5 partes por millón. Y ahí descendemos de a 1 parte por millón cada 4 a 6 horas. O sea que todo este proceso, si vos empezás a sumar las horas, no son menos de 36-40 horas, que es el promedio de tratamiento cuando las cosas andan bien. Y vamos a suspender óxido nítrico cuando nuestro paciente tiene FiO2 menos a 50 y PO2 mayor a 70. Y antes de suspender óxido nítrico,
le vamos a dar sildenafil, 2 miligramos kilo, 4 horas antes de suministrar óxido nítrico, y se lo vamos a dejar por 48 horas. Si nuestro paciente cae un 10% de la saturación, fracasó la suspensión y se le colocamos nuevamente a la dosis que estaba. Esos son los que responden, en la línea, ¿sí?, de la izquierda de la pantalla, que son los que no responden. Ahora, no responden 30-40% de los pacientes, a ese se lo vamos a retirar en 4 o 6 horas, obviamente vamos a ir bajando ese dedo gradualmente, pero en 6 horas ese paciente se queda sin óxido nítrico y vamos a pensar en otros vasodilatadores que podemos hablar cuáles son, ¿sí? O sea que este es nuestro protocolo de tratamiento, obviamente lo tenemos escrito, pero lo tenemos resumido acá y lo tenemos a mano para que cualquiera que lo vaya a usar tenga en cuenta cuáles son los índices que vamos a usar. De todos modos, hemos mejorado muchísimo esto, ¿sí? Porque aparte de tener protocolos de tratamiento, los médicos de planta de terapia intensiva por ahí estoy dando una idea que no es muy feliz para muchos, pero los médicos de planta que estamos en el servicio, ¿sí?, nos estamos de pasiva permanentemente al teléfono, más allá de cualquier horario y cualquier fin de semana. O sea que nuestro horario, tenemos médico de planta, por suerte a las 7 de la tarde, hemos logrado que haya continuidad en la atención, y a partir de las 7 de la tarde, digamos, médico de guardia, de mucha experiencia, de muchos años, pero ante cualquier duda o cualquier paciente que vaya a ingresar a un protocolo de tratamiento, como puede ser óxido nítrico, como puede ser hipotermia, hay una comunicación permanente con los que estamos haciendo en ese momento la terapia intensiva, ya sea 3 de la mañana o ya sea sábado 6 de la tarde. Esto ha permitido, ¿sí?, una comunicación fluida y una unificación en los criterios de tratamiento, y por ahí, digamos, yo siempre digo, 4 o 5 personas pueden pensar mejor que 1 o 2. Y por ahí alguno dice, le voy a poner óxido nítrico, y a otro se le ocurre, bueno, pero mejorémosle un poco, pongámosle envirrinona y asociémosle a adrenalina, y el paciente no entra en óxido nítrico. Entonces, tenemos una comunicación fluida y permanente, porque otra cosa que se produce es que el que está todos los días con el paciente, obviamente lo conoce un poco mejor que el que va 24 o 12 horas a la guardia. Entonces, sabemos qué paciente responde mejor a cuál droga, si ya se probó con óxido nítrico. Entonces, más allá de los protocolos, la comunicación efectiva, como también sabe Mario, hace que esto que mejore la calidad de atención, sin ninguna duda. Javier, puede pasar, no es frecuente, pero puede pasar que no se tenga acceso a la arteria umbilical. Quiero saber, y bueno, si Gustavo también quiere participar, ¿siempre van a buscar la arteria radial? Y si tienen ustedes alguna experiencia con el índice de saturación, no con el índice de oxigenación, cuando no pueden tomar el gas arterial, la muestra arterial. Con la radial tenemos poca experiencia. En realidad sí, es verdad lo que decís, Mario, a veces canalizar un chico y sobre todo hipergrave, vasocontraído, a veces es complicado, ¿no? Y nos quedamos sin arteria. Entonces, pocas veces ponemos la radial. Hemos tenido algunos, no muchos, hemos tenido algunos episodios de vasoconstricción con complicaciones a nivel del miembro de la mano que nos hacen tener mucho miedo a la radial. Sabemos que la circulación colateral en recién nacido es más complicada y la usamos intermitentemente. Cuando nos quedamos sin arteria, nos tenemos que manejar con TA no invasiva, que obviamente es mucho menos sensible, con lo cual probablemente estemos actuando con drogas y con medidas más a ciegas, porque la tensión arterial periférica en recién nacidos tiene un rango de variación bastante importante con respecto a la central, sobre todo en pacientes que están con compromiso hemodinámico. Y sí, obviamente, no usamos lo que decís del índice de saturación, sí, obviamente estos pacientes tienen que tener sí o sí monitoreo pre y post-tal, eso es básico. Es más,
todo paciente grave nosotros lo tenemos con monitoreo pre y postductal. Gustavo, Sí, coincido con lo que dice Javier. Nosotros tenemos los pacientes permanentemente monitorizados y bueno, y como ya le digo, doctor, creo que el éxito de este tratamiento también es el recurso de enfermería, ¿no? Tener personal entrenado, capacitado, contribuye mucho con esto y sobre todo el monitoreo, tenemos personas, enfermeros que hacen todo lo que es el monitoreo de catéteres percutáneos y catéteres umbilicales, en el cual tenemos mejores resultados y mayor permanencia de ellos, ¿no? Porque a veces tal vez se retiraban o había un incidente con respecto a estos catéteres y uno no sabía ni siquiera qué pasaba. Bueno, hemos escuchado varias conferencias con respecto a la seguridad del paciente y usted es uno de los que viene trabajando mucho en estos aspectos. Así que bueno, nosotros hoy estamos monitorizando todo esto también, trabajando mucho en lo que es seguridad del paciente, que no está ajeno a esta patología y sobre todo a los cuidados que tienen que tener estos pacientes en la unidad y sobre todo críticamente enfermos, ¿no? Tenemos 10 minutos más. Dayana, si hay alguien que quiera hacer preguntas, si tienen algunas preguntas para hacerle desde el punto de vista práctico, esto que tenía que ver con el flujo, con las presiones, etcétera. Hola, buen día. Yo quería hacer una pregunta con respecto, tuvimos la capacitación del equipamiento la semana pasada y mi duda es, ¿ustedes siempre lo usan en modalidad continua, de flujo continuo, o hay alguna patología específica, por ejemplo, cardiopatía congénita con necesidad de asistencia respiratoria con presiones bajas, donde pueden usar alguna modalidad sincronizada? Se hace al gasto del óxido nítrico, teniendo en cuenta el costo. Sí, es verdad que el flujo que uno le da es lo que hace que el óxido nítrico se consuma en mayor o menor medida. Nosotros siempre lo usamos en flujo continuo, independientemente de qué modo ventilatorio o qué asistencia respiratoria tenga el paciente. Así que no tenemos experiencia en otra cosa que no sea flujo continuo, digamos. Así que siempre usamos. Es más, los nuevos equipos no nos permiten, solamente te dan entrega en flujo continuo. Este te permite elegir algunas cosas que antes no te permitía elegir. Pero no, usamos siempre flujo continuo. Cuanto los flujos sean más bajos, obviamente se consume menos, pero bueno, el mayor flujo que se produce en el respirador es con alta frecuencia. Y no tenemos experiencia en usar óxido nítrico en pacientes que no estén ventilados. Porque si van a ir a buscarlo, van a ver que hay experiencias de óxido nítrico en pacientes. En realidad hay algunas publicaciones de óxido nítrico en pacientes con halo para evitar el ingreso a RM, ¿sí? Que es sumamente elevado el costo. Y también hay algunas experiencias en óxido nítrico en pacientes con cánulas nasales, en pacientes displásicos prematuros, digamos. Pero bueno, son todos más que nada publicaciones experimentales que todavía no tienen la fuerte evidencia como para recomendarlas. Bueno, ahí Javi me pregunta en el chat, ¿no?, cuáles fueron las dificultades que nosotros encontramos desde el punto de vista de enfermería. La verdad, problemas no tuvimos. Yo creo que en esta primera etapa, como la que van a vivir ustedes en este momento desde el punto de vista de trabajo en equipo y demás, creo que lo que nosotros tenemos que enfatizar en este momento es que es un paciente crítico enfermo más. Creo que debemos capacitarnos en todo lo que es la utilización del equipamiento, pero los cuidados tienen que ser como cualquier paciente crítico, es decir, la rotación del decúbito tiene que estar, la rotación del polo cefálico tiene que estar, también trabajar con las familias, que es algo que ustedes trabajan de hace muchísimo tiempo, los cuidados de la vía aérea, ¿sí?, los cuidados de la fijación del tubo endotraqueal, ¿sí?, de los cuidados de enfermería, también trabajar en esos aspectos que tal vez uno a veces no lo tiene tan en cuenta, pero bueno, tenemos que trabajar en eso fundamentalmente, ¿no?, en todos los cuidados de neurodesarrollo,
también en estos pacientes, no olvidarnos de esto, y trabajar con la familia, sí, también fomentar a esta mamá que en este periodo que el bebé se encuentra críticamente enfermo, fomentar la lactancia, ¿no? Que esta mamá debe estar informada de lo que está recibiendo este paciente. Bueno, tengan en cuenta que nosotros también trabajamos con la familia, sí, sobre todo en este momento de pandemia que tal vez estamos restringiendo la visita de los padres, sí, pero no olvidarnos de eso que también es tan importante, sobre todo para todo este periodo que tienen estos bebés en la unidad. Pero bueno, creo que fundamentalmente lo que nos encontramos cuando ingresamos a estas terapias nuevas en la unidad, lo que nos encontramos es justamente esto, ¿no? Entrenarnos, ¿sí? En todo lo que es la utilización del equipamiento, dónde están las tubuladuras, cómo son las conexiones. Por eso lo bueno que tienen estas empresas son los tutoriales, ¿no? Dónde están las tubuladuras, con qué dificultad nos podemos encontrar, cuándo es el recambio de los tubos, sí, que lo va marcando. Son equipos hoy mucho más modernos que antes, así que nos van guiando bastante bien. Y sobre todo esto, ¿no? Que no pensar en los protocolos de intervención mínima, sino que trabajar con estos pacientes justamente cuando los pacientes lo necesitan, ¿no? Aspirarlo si es necesario, sí colocar circuito de aspiración cerrada para tocarlo lo menos posible, sobre todo desde el punto de vista infectológico. Así que bueno, creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar como enfermeros, ¿no? Saber que esta es una terapia nueva que cualquier enfermero puede hacer siempre y cuando el enfermero esté entrenado y capacitado. Por eso digo que lo que nosotros tenemos que trabajar es desde el punto de vista de la gestión y que todos los enfermeros estén entrenados, capacitados, actualizados y que todos sepan dónde están las cosas una vez que se decide ingresar al paciente en óxido nítrico. Pero no tiene ninguna otra dificultad desde el punto de vista de los cuidados y de las intervenciones de enfermería para cualquier enfermero que esté en la unidad de cuidados críticos pueda atender a este paciente. Así que yo lo que tengo que decir desde el punto de vista de enfermería es esto, ¿no? Que cualquier enfermero pueda atender a estos pacientes. Pero bueno, fue una etapa donde uno obviamente que tiene ciertos miedos, sí, pero es una terapia más, así como el tratamiento de hipotermia, ¿no? Son terapias alternativas que benefician a los recién nacidos y sobre todo, como decíamos al inicio de la charla, que uno, ¿sí? Cuanto más veces lo utilice, mejores van a ser los resultados. Resultados desde el punto de vista del estrés, ¿no? De armar el equipo, dónde están las cosas, cuál es la conexión, que tal vez nos falta una tubuladura, que no sabemos dónde va la otra. Entonces creo que una vez que uno supera esa etapa, que nosotros también la vivimos y no solamente que nos olvidamos, ¿no? Que hace unos años empezamos a hacer este tratamiento, sino que sobre todo, ¿sí? A veces aflojamos en ciertas cosas y hacemos entrenamiento, ¿sí? Y simulacros que siempre nos vienen bien saber dónde están las cosas y dónde hay que conectar cada tubuladora para iniciar el tratamiento. ¿Ustedes tienen una planilla con registro neuroquímico o una planilla exclusiva sería para el bebé? ¿Y cada cuánto serían los registros y cuáles serían los datos? Nosotros tenemos una planilla de enfermería que es compartida con las indicaciones médicas. Por eso digo que enfatizan en los cuidados individualizados, ¿no? Nosotros por turno tenemos 2 controles de cada 6 horas, ¿no? Es decir, que en esas 6 horas tenemos un control, por ejemplo, si es el turno mañana, un control a las 7 de la mañana y otro a las 11. Por supuesto, si el paciente necesita algún otro tipo de intervención, por supuesto se la damos. Nosotros cuando habíamos empezado, habíamos hecho una planilla que le poníamos la MAP, el índice de oxigenación, el setting que tenía el respirador y el gas, y el óxido nítrico como estaba. Eso inicialmente lo mantuvimos como 1 o 2 años, y después lo incorporamos a la historia clínica. Nosotros cuando hacemos las modificaciones del óxido nítrico, tanto de la incorporación como cualquier modificación que vamos haciendo, lo vamos anotando en la historia, lo vamos haciendo los índices, como le dije, y vamos poniendo al lado. Pero inicialmente lo pusimos
como cuando empezamos, cuando teníamos una planilla de hipotermia, que sirve para organizar y para por ahí regularizar un poco, homogenizar un poco la tensión. Javier, Perdón, está en la planilla, está hoy por hoy, cuando queremos agregar esta modalidad, está para agregarla, Javi, en la planilla, Sí. para registrar. para traslado neonatal, suponiendo de que ustedes tienen que hacer algún traslado del paciente que está en óxido nítrico, nosotros hemos pedido, porque tenemos un sistema de traslado, nosotros hemos pedido los tubos chicos. Claro, el tubo Bien, para chico. llevarlo a cirugía, hemodinamia, esas cosas. Sí, el tubo chico que en realidad no es tan exacta la dosis, pero permite no cortarle la terapia, la terapéutica. ¿Sí? Yo le quería mostrar, ¿ven el gráfico del óxido nítrico? Sí, ¿no? Sí. Este aparato que es muy noble, digamos, tiene un enemigo fundamental, como la mayoría de las cosas que usamos en ventilación, que es la condensación del agua en las tubuladuras. ¿Sí? Y hay una pequeña tubuladura que es muy finita, que es la que mide, ¿sí? Que es la que va al monitor que está por encima del que entrega, ¿sí? Que es muy finita y es la que mide realmente cuánto óxido nítrico le está llegando al paciente. ¿No? Si esa tubuladura, que es muy finita, ¿no? Que tiene un vasito que va juntando agua, si esa tubuladura tiene gotitas de agua, la medición del óxido nítrico es muy errónea. Muy erróneo, tanto así que va a ir variando, le va a pasar de 15 a 20, de 20 a 12, de 12. El agua en las tubuladuras, en estas pequeñas tubuladuras, es un enemigo mortal y hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que estar permanentemente atento de poder ir sacándole el agua y viendo, porque si no la medición es muy errática. Y lo que nosotros tenemos en el hospital, que contaba Gustavo, es para conectar el óxido nítrico, ¿sí? Son 3 cablecitos, ¿sí? 3 pequeñas tubuladuras aparte del respirador. ¿Sí? Son las que entregan el óxido nítrico y las que miden el flujo, que van a la rama inspiratoria, al vaso de humidificador, calentador, antes de la salida del vaso, no en esta. Si yo lo pongo en la salida del vaso, ¿sí? Como el vaso tiene otras presiones y todo eso, me va a dar erróneo, entonces lo tengo que conectar antes, en la entrada al vaso, en la rama inspiratoria del respirador. Y una tercera, ¿sí? Y una tercera que va lo más cerca, ¿sí? De la boquilla del respirador, porque me va a decir, de la boquilla del tubo, porque me va a decir cuánto lo estoy entregando. Para poner esto, ¿sí? Voy a tener que tener algunos adaptadores, que voy a tener que ir practicándolos y a tener que tenerlos identificados, para poder poner, porque el respirador, la tubuladura original no trae los adaptadores para esto. Entonces, tengo dos opciones. O lo tengo todo identificado y sé, y lo tengo junto con el equipo, ¿sí? Con el equipo, o lo otro es incorporar, como tenemos nosotros en el hospital, que ya tenemos todo armado, un circuito, en realidad tenemos 3 circuitos armados, de tubuladuras de respirador con las de óxido nítrico incorporado, y cuando el paciente va a ingresar al óxido nítrico le cambiamos toda la tubuladura y ya le ponemos la tubuladora del óxido nítrico y no hay forma de errarle, porque es conectar nada más que las tubuladuras del óxido nítrico al equipo. Y las tubuladuras al equipo, cada una tiene su conexión que no son compartidas con la otra, con lo cual uno, si quiere poner la tubuladura esta, que es verde, la quiere poner donde va la blanquita, no entra. Entonces, son las dos formas. O tengo todo armado en el equipo, los conectores para poner en la tubuladora que está funcionando, o tengo tubuladoras aparte y cuando decido poner el paciente en óxido nítrico, abro la nueva tubuladura, saco la anterior y ya la pongo. Eso es, nosotros hicimos las dos cosas y nos quedamos con la última porque nos parecía como más fácil para el equipo que estaba trabajando de guardia, no andar buscando los conectores, que siempre faltan, que siempre nos falta el conector para poner el óxido nítrico. Entonces, bueno, nos parecía así, bueno, tenemos 3 tubuladoras con óxido nítrico y a medida que se van usando los vamos renovando, digamos. Doctor, hay otra pregunta de un médico también, del doctor Aguilar.
pregunta si en pacientes que ecocardiográficamente muestran un Jun de derecha a izquierda por el foramen y de izquierda a derecha por el ductus, estaría contraindicado el uso de óxido nítrico pensando en un bajo gasto izquierdo. Claro, eso es una de las pocas, bueno, no es lo más frecuente, digamos, pero si yo tengo bajo gasto izquierdo, porque el óxido nítrico, digamos, no tiene efecto sistémico, con lo cual, si yo tengo bajo gasto izquierdo, ahí tengo que pensar qué drogas me van a mejorar la función ventricular izquierda. Y ahí hay dos medicaciones que uno puede usar, porque también, más allá de los Jun, yo te voy a decir, bueno, qué fracción de acortamiento tengo y cómo está la función global del izquierdo. Y la más usada es la dobutamina, y las que más nos gusta a nosotros en hipertensión pulmonar, que tiene efecto también que potencia y mejora el uso del óxido nítrico, es la milrinona. Entonces, si uno tiene esta situación, probablemente antes de poner óxido nítrico, uno tendría, que probablemente es un paciente que ya está con algún neutrópico, tendría que probar usar milrinona, ¿sí? que es un buen vasodilatador pulmonar, en realidad es un vasodilatador sistémico también, pero tiene muy buen efecto a nivel de la función del ventrículo izquierdo. Obviamente, como la milrinona, al igual que el sildenafil y otros vasodilatadores sistémicos, pueden hipotensar y aumentar el shunt, esto sí o sí generalmente lo uso con algún vasopresor. Particularmente nos gusta mucho usar la milrinona con adrenalina, lo cual no quiere decir que es lo que hay que hacer, pero es una situación que la usamos muy frecuentemente y que está en varias guías, digamos. Hay varias guías para seguir, está la guía del CIBEN también, hay muchas guías de hipertensión pulmonar donde uno puede usar distintas combinaciones. Hay gente que le gusta más la milrinona, hay gente que le gusta menos, pero en la mayoría de las unidades se usa frecuentemente. Si es necesario hipotensión persistente usando la adrenalina, ¿te vas a la nora y suspendes la adrena? ¿Cómo haces el cambio de adrena a noradrena o lo haces a los dos juntos? Bueno, en los pacientes, digamos, en los pacientes que no responden a los vasopresores habituales, o sea, estamos hablando de shock refractario, nos quedan pocas opciones, ¿sí? Una que podemos utilizar es el corticoide, ¿sí? El corticoide también, hay estudios que hablan de corticoides en recién nacidos de término cercano al término, como tratamiento del shock refractario. Nosotros, dentro de la escala de tratamiento nuestro, el corticoide sigue después de la adrenalina. En prematuros por ahí lo usamos antes, porque hay otra fisiopatología, en los pacientes estos lo usamos. Y cada vez más, ¿sí? Yo creo que la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí?, comparten la función y hasta comparten algunos receptores. La noradrenalina tiene una indicación clara en pacientes con shock séptico, que son los que tienen shock caliente, ¿sí?, como vasopresor. Pero cada vez más hay experiencia y ya hay algunas publicaciones, y el Garrahan lo tiene entre sus guías. Cada vez más se usa la vasopresina en pacientes con shock refractario. Si ustedes quieren leer vasopresina, hay bastante evidencia nueva en neonatología. Está en el vademecum del Garrahan la dosis, son dosis muy bajas, hay que tener mucho cuidado para usarlo. Y está en el nuevo Neofax también que habla de su eficacia. No es una droga difícil de conseguir, porque viene como muchas de nuestras terapias, viene de los adultos y los pediátricos, con lo cual nosotros dentro del esquema que vamos aumentando, si con adrenalina no responde, pasamos a corticoides, y si corticoides no responde, usamos vasopresina. Respecto al laboratorio, las últimas preguntas, doctor. Una vez iniciado el tratamiento con óxido nítrico, suponiendo de que a los 30 minutos haya una respuesta favorable, ¿cuánto tiempo? ¿A los 30 minutos ya tomamos una muestra de gas o esperamos mayor descenso de FiO2 hasta las 4 horas? Y posteriormente para este descenso cada 4 horas también sería cada 4 horas según el resultado del laboratorio o del gas en descenso. En los tiempos sería la pregunta más que nada. El primer gas, o sea, tu primer
respuesta tiene que ser entre los 30 y 60 minutos. Esa va a ser tu respuesta inicial. ¿Sí? Si vos tenés un 20% por arriba de tu P2 inicial, sabés que tu óxido nítrico está funcionando. Después los laboratorios probablemente lo vayas espaciando y lo vayas haciendo según la mejora, como también los otros controles que tenga tu paciente. Pero el primer gas tiene que estar entre los primeros 30 a 60 minutos y tiene que ser arterial porque vos estás comparando PO2 con PO2. Y después los otros laboratorios, probablemente en pacientes que vayan mejorando, los vayas espaciando y vos puedas ir bajando el óxido nítrico de acuerdo a la saturación y a las PO2. Si vos ves que tu saturación, ¿sí?, está cercana a 95, 96, acordate que no queremos 99, 100, queremos probablemente entre 92 y 96, para poner un límite. Por debajo de 92 no, porque sabemos que es donde la arteria pulmonar empieza a vasocontraerse, pero si nosotros estamos bien de saturación y estamos bajando las PO2, podemos ir acompañando ese descenso de las PO2 con el descenso del óxido nítrico. No tiene ningún sentido encontrar un paciente a las 20, 24 horas de tratamiento con 21 de FIO y 20 partos por millón. Eso no tiene ningún sentido y eso no ayuda al uso racional del óxido nítrico y tampoco ayuda al paciente porque nosotros tenemos que ir haciendo un concomitante descenso del óxido nítrico a medida que va respondiendo, así cuando yo lo vaya a sacar tampoco tengo efecto rebote. Bueno, muy bien. Creo que solamente aquí una pregunta que decían que cuando dan ventilación con presión positiva, si el óxido nítrico lo dan directamente del equipo o de un tubo alternativo, como por ejemplo el tubo chico de traslado. Bueno, hay distintos equipos, ¿sí? Este equipo viene con un piecito al lado acá para poner el tubo chiquito para poder dar ventilación. Hay que tener cuidado, porque como uno no mide la dosis, se gasta muy rápido el equipo chiquito. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería no desconectar al paciente para ventilarlo. Si yo tengo óxido nítrico, que es un recurso muy caro, no puedo no tener aspiración cerrada, porque si yo tengo que conectarlo porque si cada vez que yo lo desconecto, independientemente de que yo lo ventile a presión positiva con un neopaf o con una bolsa y le pongo óxido nítrico, cada vez que lo desconecto, el paciente se me recluta y pierde óxido nítrico también. O sea que en un paciente tan grave, sí o sí tengo que pensar que va a estar con ventilación, va a estar con aspiración cerrada. Con lo cual las posibilidades de conexiones son mucho menores. Y si lo voy a desconectar por otro motivo, porque pienso que tiene alguna complicación pulmonar, o se le corrió el tubo, o tiene un escape de aire, etcétera, etcétera, y lo quiero recuperar y todo, lo ideal sería tener con la conexión de mi sistema de ventilación a presión positiva, ya sea neopaf o la bolsa, con el tubito pequeño de cosas. La otra alternativa, acuérdense que todos los respiradores, el SLE, todos los respiradores, traen la opción de dar bolseo a través del respirador. O sea, yo puedo agregarle respiraciones a través del respirador. O sea que inclusive le puedo aumentar la PO2 y le puedo aumentar mi presión si quiero a través del respirador. Que lo hago como un neopaf controlado, ¿no? Pero bueno, como para tratar de no desconectarlo. Este es el paciente que tenemos que sí o sí tratar de no desconectar. Cuando se realizan los recambios del tubo grande, ¿conectan el tubo chico hasta que se recambie? Sí. ¿Siempre? Sí. Nosotros, que yo me acuerde, en nuestra experiencia, ahora la mayoría, bueno, la verdad que el equipo nuevo ya te lo hace automáticamente, pero en general no ha pasado, nos pasó muchas veces que el tubo chico se nos termina muy rápidamente porque no lo controlamos en cuánta dosis estamos dando, con lo cual nos quedamos sin tubo chico, es difícil después conseguirlo y todo eso. Con lo cual cuando ponemos el paciente en tratamiento estamos muy atentos al reloj de medición del óxido nítrico porque tenemos que ver cuánto nos va quedando, ¿sí? Pero no ha pasado de quedarnos y tener que hacer un recambio urgente y el paciente no le gusta, pero si uno pudiera en ese momento
ventilarlo con el tubo chico es lo ideal, digamos, para no cortarle la terapéutica. El tubo chico hay que cuidarlo mucho porque se termina muy rápidamente. Muy bien. Bueno, creo que nos hemos extendido. Les agradezco mucho, Javier, Gustavo, la generosidad de todas estas 2 horas. Seguramente vamos a estar comunicados con ustedes para seguir este diálogo. Decirles que a todo el equipo que hoy a las 4:30 tenemos también capacitación por parte del proveedor. Seguramente han quedado muchas preguntas. Hay algunas preguntas que han realizado a través de los chats, que ustedes tienen las respuestas en todo el material que hemos subido a la red de óxido nítrico, donde está toda la bibliografía a disposición de ustedes sobre cuánto duran los tubos, esto que hace el fabricante lo dice, etc. Y a mí me parece muy importante rescatar todo lo que ha dicho Javier, por supuesto Gustavo, desde el punto de vista de la gestión de enfermería, es fundamental. Los chicos con óxido nítrico son chicos que tienen una tecnología agregada, pero el cuidado integral es el mismo el cuidado integral. Y decirle que Carmen, que ya saben todo, pero Carmen Higa con Martín, más la gente de óxido nítrico que está designada, y a todos los enfermeros. Pido que los enfermeros se sumen al trabajo de Carmen Higa y del doctor Martín, porque en 15 días esto se tiene que producir ya la capacitación, la simulación, y que todos pueden colaborar. Y lo que ha dicho Javier y lo que ha dicho Gustavo es destacar de que la curva de aprendizaje lleva un tiempo, y que vamos a tener que ponerle voluntad, énfasis, ser generosos, sobre todo. Esta es una técnica que los niños necesitan, de que en cada turno haya gente preparada. El mensaje para médico y para enfermería es que estos niños no se deben asignar a personas que no han recibido el entrenamiento adecuado, que no tienen la destreza apropiada, que viene de licencia y que porque viene de licencia o porque viene de rotador le dan en los pacientes más graves, sino que esto tiene que priorizarse a partir de la necesidad del paciente. Cuando uno atiende a los pacientes, sean adultos, niños, recién nacidos o sean ancianos, los cuidados de enfermería son en función de las necesidades de los pacientes. Y son los jefes de unidad y son aquellos responsables y aquellos médicos con mayor trayectoria y experiencia los que tienen que asignar los recursos para estos niños. Les mando un abrazo a Javier, a Gustavo, le agradezco a Dayana el esfuerzo y a Fernando por este esfuerzo en la comunicación. Y antes de terminar, decir de que el Colegio de Médicos de Salta nos ha ofrecido gentilmente todos estos espacios, y te vamos a seguir molestando, Javier y Gustavo, para convocarnos con mayor frecuencia, no solamente para óxido nítrico, sino para abordar otros temas que, dijimos, nos acercan como grandes maternidades. No, gracias Mario por invitarnos, y siempre, como vos has sido muy generoso con nosotros, siempre nosotros tenemos la obligación de compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Acabamos de actualizar para un programa de la SAP, hipertensión pulmonar y óxido nítrico, que te lo voy a enviar, Mario, así lo tienen. Va a salir más adelante, pero quiero que ustedes lo tengan y lo compartan, porque es un tema que se está revisando permanentemente, y creo que de lo neonatal es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? Este desafío de los chicos hipertensos pulmonares. Así que bueno, para eso, y obviamente en contacto para las dudas, las preguntas. Vos tenés mi teléfono, mi mail, sabés que el contacto tiene que ser permanente. Les agradezco mucho y gracias a todo el equipo de neonatología. Tengo un equipo fantástico de médicos, enfermeros y especialistas, vos lo sabés porque lo has conocido, pero siempre hace falta que estemos juntos, que estemos unidos. Así que bueno, gracias de nuevo, Gustavo. ¿Querés decir unas palabras de despedida? Gracias, doctor, gracias por darnos esta oportunidad, como decía Javier, en poder compartir lo que hacemos acá, y sobre todo, bueno, nos ponemos a disposición también desde el punto de vista de enfermería. Tengo ahí Andrea Arancibia, que es una amiga, Cintia también, que tuve la oportunidad de conocerlas el año pasado, y sé
el trabajo que hacen todos los días para una enfermería mejor. Así que bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten y bueno, nada. Gracias, doctor, otra vez por la convocatoria. Gracias, nos estamos viendo. Muy amables. Nos vemos pronto. Gracias. Muy generosos. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Javi. Gracias.